Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, en este caso era buenas noches. Bueno, vamos a realizar eh, la clase del día 30 de octubre, no sin antes, bueno, de la asignatura Legislación y Práctica Tributaria 2. No sin antes recordarles que nos encontramos con el estudio de la unidad número uno, que es el impuesto a la renta. Bien, en una clase pasada estuvimos ya estudiando Oriana, ¿verdad? En este caso, la ley de régimen tributario interno de nuestro país, considerados de fuente ecuatoriana, y también en el marco legal define las bases para la tributación de personas naturales, jurídicas, nacionales y extranjeras. Estas disposiciones son fundamentales para comprender desde actividades laborales y comerciales hasta inversiones. En este caso, es importante saber que se consideran ingresos de fuente ecuatoriana aquellos percibidos por ecuatorianos y extranjeros por actividades realizadas en territorio ecuatoriano. Esto incluye labores profesionales. A ver, vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Sí? Esto incluye labores profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras y de servicios. También se consideran por actividades en el exterior proveniente de entidades ecuatorianas, las utilidades por enajenación de bienes en Ecuador y los beneficios de derecho de autor y propiedad industrial. Bien, el día de hoy nos corresponde estudiar los ingresos obtenidos en el exterior. ¿Sí? En nuestro país, la normativa tributaria establece que las personas residentes en el país que perciben o reciben ingresos provenientes del exterior no deberán considerar como parte de su renta global dichos ingresos. Pero aquí hay una condicionante, siempre y cuando hayan tributado en el país de origen y que esos ingresos no provengan de paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición tributaria. En el caso de que esos ingresos provengan de un paraíso fiscal, en ese caso deberán formar parte ya de su renta global, sobre la cual deberán ustedes o bueno, el contribuyente, pues deberá de tributar ya en nuestro país. Bien, entonces, recordemos, ¿no? Esto está tipificado en el artículo 98 de la Ley de Régimen. Continuando con el estudio de nuestra asignatura, vamos también a estudiar eh, los ingresos en relación de dependencia. Bien, los ingresos en relación de dependencia. ¿Cuáles serán aquellos ingresos en relación de dependencia? En la clase pasada les envié a consultar cuáles son los ingresos grabados, cuáles son los ingresos exentos. De seguro, en este momento ya tendremos una idea un poquito más clara, ¿verdad? De qué se trata, ¿no? Ahora, de manera muy general, todos los ingresos que recibe o dentro de todos los ingresos que recibe una persona natural bajo relación de dependencia, es decir, dependiendo de un patrono, ¿sí? Está por un lado el sueldo, los beneficios sociales, como por ejemplo, 13º, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, ¿sí? Están también las horas extras, ¿sí? Llámese horas extras, las horas suplementarias y extraordinarias que recibe el trabajador por el trabajo realizado después de su jornada normal de trabajo, los bonos o incentivos, las comisiones y las utilidades. O sea, todos estos son ingresos de una persona natural bajo relación de dependencia. Sin embargo, no todos estos ingresos, ¿sí? No todos estos ingresos van a formar parte de los ingresos grabados sobre la cual se calcula el impuesto a la renta de las personas bajo relación de dependencia, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son estos ingresos grabados? Tenemos acá, según en el artículo 8, ustedes podrían observar, bueno, todos los ingresos grabados, ¿sí? Todos los ingresos grabados. Sin embargo, aquellos que correspondan a los ingresos bajo relación de dependencia, tendremos aquí y podemos destacar el sueldo mensual que percibe el trabajador, las comisiones, las horas extras, ¿sí? Los bonos o incentivos que ya son permanentes, ¿verdad?
Esos son los ingresos grabados, repito, sobre el cual sí se va, valga la redundancia, a grabar el impuesto a la renta, sobre el cual se va a calcular el impuesto a la renta. ¿Sí? Claro está, ¿no? Que no es un valor nítido, ¿no? Sobre este valor directo al que se paga, sino que se necesita calcular la base imponible del impuesto a la renta, o sea, la base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia. ¿Y que, de qué manera se calcula? Bueno, eh, se resta, ¿sí? Se resta del ingreso ordinario o extraordinario grabado, de los que mencioné hace poco, ¿no? De esto se resta el valor de los aportes personales al IES, que en este caso ahí estaríamos hablando que ese aporte es un valor que es una deducción, ¿sí? Bueno, en todo caso, continuando, ¿no? Mencionamos hace poco los ingresos grabados y cuáles son los ingresos exentos, es decir, aquellos sobre el cual no se calcula el impuesto a la renta. 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva. Entonces, todos estos ingresos, sobre estos ingresos, no se calcula el ingreso, perdón, el impuesto a la renta. Sobre esta base es que ustedes debían de realizar una actividad. Recuerdan que yo les había mencionado, ¿ok? Yo les había mencionado que iban a realizar una actividad luego de realizar esta consulta, esta investigación sobre los ingresos grabados y exentos, ¿no? Sin embargo, quiero compartir con ustedes, o sea, una pequeña retroalimentación de la clase, de tal manera que ustedes puedan desarrollar de mejor forma su actividad, ¿sí? De una manera más eficiente, muy precisa, ¿no? ¿Cuál era la actividad que debían de realizar? Pues bueno, analizar los ingresos en relación de dependencia, planteado en el caso del empleado Juan Pérez, quien recibe un sueldo mensual de $1.200. Ojo, allí tenemos ya un ingreso, sueldo mensual, $1.200. Además tiene otros ingresos. ¿Cuáles son? Tiene 13º sueldo por 1.200, tiene un 14º sueldo por 450, que bueno, recordemos que estos datos serían del año pasado, ¿no? Porque en este año el 14º sueldo sería 460, ¿no? Horas extras, $300 y una bonificación por cumplimiento de metas de $1.000. Entonces, ante este escenario, usted debía analizar este caso y responder a las siguientes interrogantes. Primero, ¿cuáles de estos ingresos se consideran grabados para efecto del cálculo del impuesto a la renta? Segundo, ¿existen ingresos que estén grabados, perdón, que estén exentos del impuesto? Y si es así, ¿cuáles y por qué? ¿Ok? Entonces, si ustedes recuerdan, ya tuvimos la explicación y hemos mencionado cuáles son los ingresos grabados, cuáles son los ingresos exentos. Entonces, con base a ello, ustedes debían de responder la pregunta, ¿no? Dentro, ¿cuáles son los ingresos grabados y cuáles son los ingresos exentos y por qué, ¿no? Entonces, chicos, por favor, muy pendiente con el desarrollo de esta actividad, por favor. Aún si usted no ha podido cargarla por cuestiones del internet, de la energía, por favor, puede realizar ya la corrección y subirla al aula de Moodle. Bien, lo antes mencionado, ¿no? Hasta aquí era prácticamente brindar o sea, consolidar el conocimiento, ¿sí? Que luego de ustedes haber investigado sobre el tema, ¿sí? Repito, esta actividad ya fue planteada días atrás, ¿sí? Entonces, por lo tanto, recuerden que con esta explicación lo que se pretendía más que todo es poder absolver cualquier inquietud que se haya presentado y que puedan realizar de una manera correcta su trabajo, ¿no? Lo que vamos a trabajar ya también el día de hoy, y con esto vamos a finalizar, son los ingresos provenientes de dividendos y utilidades, ¿sí? Los dividendos y utilidades, de pronto se han de preguntar ustedes, pero bueno, ¿y qué es esto de los dividendos? ¿Qué es esto de las utilidades? Bueno, en este caso, los dividendos son las ganancias que una empresa reparte entre sus accionistas o propietarios en función de las utilidades generadas al final de un periodo contable, generalmente al cierre de cada año fiscal. Entonces, esos dividendos
se pueden distribuir en efectivo, en acciones adicionales o propiedades, ¿sí? Entonces, estos dividendos que se distribuyen en nuestro país, o sea, en las empresas de nuestro país, están sujetos a retenciones de impuestos y van a variar lógicamente según el monto, según la cantidad, ¿sí? Por otra parte, las utilidades también corresponden a una participación en las ganancias de que se obtienen en las empresas y que se entrega a los trabajadores como un beneficio adicional de acuerdo con el Código de Trabajo, ¿sí? Entonces, eso es dividendos y utilidades. Ahora bien, esos dividendos o utilidades que son repartidos directamente o mediante un intermediario a favor de personas naturales que residan en nuestro país, se constituyen en ingresos grabados para quien los percibe, o sea, no para la empresa que los entrega, sino para la persona que los recibe, para el accionista, para el propietario, ¿sí? Para el trabajador que recibe ese beneficio. Entonces, para ellos se constituyen un ingreso grabado. Entonces, usted, ¿sí? Usted, si es un contribuyente que tiene este tipo de ingresos, debe considerarlo un impuesto grabado, ¿sí? Y a su vez, pues, presentarlo o informarlo al momento de realizar su declaración de impuesto a la renta, ¿sí? Cabe mencionar que en este caso, la empresa realizará la correspondiente retención en la fuente, ¿sí? Por eso indico, ¿no? Usted va a tener que informar, porque ya la empresa le va a hacer la retención de este impuesto, ¿sí? ¿Qué actividad vamos a realizar, estimados estudiantes? ¿Sí? Vamos a hacer un análisis de las exenciones. Para eso nos vamos a trasladar al artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Yo ya la he compartido el día de ayer en el grupo de WhatsApp, de todas formas. Y sobre este artículo, usted va a realizar un resumen, el cual lo va a presentar en un formato de Word, ¿sí? Procurando siempre aplicar ciertas normas generales, ¿sí? De presentación y citación, ¿no? Entonces, chicos, si hay alguna inquietud, por favor, con respecto a la actividad, me indican, por favor, ¿sí? Me indican. Aunque, como lo menciono, ¿no? Es realizar un resumen basado en este documento, ¿ya? En este artículo preciso que habla de las exenciones. Eso sería todo por hoy, estimados estudiantes. Les deseo el mayor de los éxitos durante esta semana. Que tengan muy buenos días y muchos éxitos. Hasta la próxima.